Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué alegría vernos una vez más. Gracias por acompañarnos en este día nuevamente. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Vamos a pedir la bendición de Dios para este culto familiar. Digámosle, Padre Celestial, te pedimos que bendigas este culto de principio a fin. Bendice a los hermanos que nos miran, que nos escuchan. Te pedimos que seas tú manifestándote en cada una de nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que las personas que están oyendo se puedan gozar por medio de las alabanzas, Padre, y que así también puedan aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú derramando grandes bendiciones espirituales en este culto, que lo entregamos a ti de todo corazón, Señor. Úsanos, utilízanos, Señor, como instrumentos que somos para cada uno de tus hijos, para cada uno de nuestros amigos que en este día nos van a acompañar. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues vamos a seguir con la alabanza a cargo de nuestros dos hermanos Arnoldo y nuestra hermana Lilia. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, sean bienvenidos a este culto familiar. Vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice mi Dios. Salvación incomparable eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Así es, nuestro Dios es grande, maravilloso, es fuerte, no dudemos de su poder y de su capacidad. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Así es, hermanos, tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que Él todo lo puede hacer, que Él todo lo puede cumplir. Gracias por habernos acompañado en esta hermosa alabanza, hermanos. Ahora dejamos a nuestra hermana Liliana y nuestra hermana Gaby para cantar otra preciosa alabanza, El Alfarero. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con la alabanza, vamos a continuar con la alabanza El Alfarero. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras.
te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Bueno, mis hermanos, nos dejamos con la predicación a cargo de nuestro hermano Kevin. Así es, mis queridos hermanos, que bueno es escuchar esas alabanzas y podérselas cantar a nuestro Dios, ¿verdad? Así que por ello, en este día nosotros vamos a hablar de la palabra de Dios. El tema de esta palabra es la existencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La existencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden buscar en sus palabras, si ustedes la tienen cerca, la primera epístola de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer versículo 8 y 9 para poder tener una reflexión de ello. Entonces, recuerden el tema, la existencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer primera carta de Pedro 1, 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, entonces vamos a pedir la bendición de Dios. Le decimos: Señor, te pedimos que seas tú dándonos la sabiduría, que seas tú dándonos la inteligencia en tu palabra, Señor, para poderla comprender. Habla a nuestra vida, a nuestros corazones y a cada hermano que está escuchando, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, acá podemos ver, el apóstol Pedro estaba hablando acá sobre Jesús. Si nos vamos a un versículo antes, en el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego dice el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto. Entonces acá hay una parte bien importante. ¿Por qué dice sin haberle visto? Sabemos que Jesús estuvo acá en la tierra por 33 años. Muchas personas le vieron, muchas personas creyeron, hizo milagros y lo pudieron observar. Y esas personas lograron creer porque lo vieron. Pero en este tiempo sabemos que Jesús no está de una manera física acá en la tierra, sino que está de una manera espiritual. Por lo tanto, nosotros no le hemos visto. Muchas de las personas creyentes que están escuchando acá no han visto a Jesús, no han visto a Dios. Entonces, en este caso que nosotros no hemos visto, muchas personas creemos en Jesús y amamos a Jesús, creemos en Dios y amamos a Dios, creemos en el Espíritu Santo y amamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que llegamos a toda esta conclusión de amarlos y creer en ellos? Y es por las manifestaciones que ellos muestran en cada una de nuestras vidas, por la forma como se manifiestan ante las situaciones, ante los problemas, ante las dificultades. Y es de esa manera que nosotros aprendemos a conocerlos, de esa manera que nosotros los conocemos. Les voy a contar una historia. Había una mujer que quería ver a Dios. Entonces, su afán estaba en querer ver a Dios, en querer conocer a Dios. Quería saber que Dios existía, quería dejar el ateísmo y saber que Dios existía. Entonces, lo que hacía esa mujer es de que, bueno, intentaba hablar con Dios, intentaba orar, pero muchas veces no escuchaba respuesta. ¿Por qué no escuchaba respuesta? Esa persona pues era una persona que le gustaba hablar, no era una persona que estaba a la expectativa, no era una persona que estaba atenta a lo que Dios habla muchas veces a nuestra vida, y por eso no escuchaba a Dios, por eso no podía verlo manifestándose en su vida. Entonces, ¿qué pasó luego de eso? Le hablaba, pero no tenía respuesta. Llegaron muchos predicadores, llegaron muchas alabanzas, llegaron
muchas cosas, incluso tenía la naturaleza que la podía escuchar, pero nunca puso atención a eso. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba en el afán del mundo. Entonces, aunque ella tuviera respuesta, ella no lo escuchaba porque ella estaba afanada en que quería escuchar y quería creer en Dios, que ese mismo afán no la dejaba sentir a Dios, no la dejaba escuchar a Dios, no la dejaba ver a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al ver en la desesperación que no podía escuchar a Dios, que no podía ver a Dios, bueno, fue a la iglesia. ¿Qué pasó en la iglesia? En la iglesia observó todo lo que estaba alrededor, pero tampoco vio a Dios. ¿Por qué? Porque no se quedó en la iglesia, porque solo fue un momento y no se quedó ahí para poder sentir la presencia del Señor, aunque sabemos que Dios está en todos lados, pero nunca se detuvo un momento y se estuvo quieta para poder sentir la presencia de Dios, sino que era una persona afanada en querer descubrir algo y su mismo afán la tenía ciega. ¿Qué pasó? Bueno, habló con pastores, habló con personas y le dijeron que guardara silencio, que se quedara escuchando, que se quedara quieta, y fue algo que ella nunca hizo, por lo mismo que les dije al principio. Llegaron pastores, llegaron alabanzas, muchas manifestaciones y ella no las pudo escuchar. Entonces, ¿qué pasó luego? Luego Dios intentó mostrarle su amor por medio de personas, por medio de su familia, por medio de ayuda, y ella tampoco lo pudo ver porque sus ojos estaban cegados. Su afán era tanto que quería ver a Dios que ese afán no lo dejaba. Entonces escuchaba, veía la naturaleza, veía los pájaros, los escuchaba, y ella no entendía esa parte. ¿Qué pasó después? Bueno, hasta que vino un día y en un sueño ella escuchó a Dios y le dijo que Él se le había manifestado de diferentes formas, por medio de personas, por medio de predicadores, por medio de la palabra, por medio de alabanza. Se le había manifestado por infinidad de cosas y ella nunca había escuchado. Ese día ella se levantó y ella dijo, bueno, Dios existe. Ese día ella dijo, bueno, no lo he visto físicamente, pero pude ver que se manifestó en un sueño, pude ver que se manifestó en mi vida, pude ver que ahí estaba todo este tiempo, pero yo no lo podía ver porque estaba cegada, porque mi mismo afán de querer descubrir esa imagen de Dios, mi mismo afán de querer sentir a Dios no me dejaba, ese mismo afán de escuchar a Dios no me lo permitía. Y así vemos muchas personas acá, que muchas personas dicen, bueno, si Dios existe, que venga. Si Dios existe, ¿a dónde está? Que alguien me lo enseñe. Y así como en el tiempo de los discípulos, cuando Jesús acababa de morir, Jesús se le presentó con los clavos en las manos, con los hoyos, perdón, en las manos y en los pies. Entonces muchas personas piensan que en estos tiempos Dios así se nos va a manifestar, o Jesús así se nos va a manifestar a cada uno de nosotros, pero no es así. En esos tiempos son tiempos en los cuales nosotros creemos sin haberlo visto y creemos en Él por las manifestaciones que Él hace en nuestras vidas. Hay infinidad de manifestaciones que nosotros no las observamos y no las podemos ver, y el ser humano siempre quiere sacar conclusiones, siempre quiere decir que la ciencia ha creado todo, pero hay cosas que la ciencia no las puede explicar y no se pueden, no tienen un razonamiento lógico, y muchas veces nos encerramos en eso, nos encerramos en cosas que no nos permiten ver a Dios, que no nos permiten ver a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo ver me refiero a las manifestaciones, no físicamente, porque aquí dice la palabra de Dios, a quien amáis sin haberle visto. Y muchas personas han muerto por el Evangelio, muchas personas han muerto por Dios, muchas personas han muerto tratando de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hay personas que aman a nuestro Señor Jesucristo y si hay personas que aman a Dios sin haberle visto, habemos personas que hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Dios porque no lo hemos visto, pero lo hemos sentido, porque lo hemos visto cómo se manifiesta en nuestras vidas. Y así hay muchas personas que tal vez no quieren creer porque quieren ver algo que les entre por los ojos, y no es así. Muchas veces tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios, y cuando hablo la voz de Dios puede ser en diferentes maneras, como les dije anteriormente, por predicaciones, por personas, por la misma palabra que es la principal. Y es por ello que nosotros tenemos que tener esa atención en Dios. No podemos nosotros estar distraídos y querer estar escuchando a Dios. No podemos nosotros estar jugando en el mundo y querer escuchar la voz de Dios. No podemos nosotros estar pecando y querer estar escuchando que Dios nos hable a nuestras vidas. Aunque sí puede ser posible, pero no podemos hacer eso.
Si nosotros somos unas personas calientes, como dice la palabra de Dios, dice Dios que Él no quiere una persona fría, o sos tibio o sos caliente, pero si nosotros somos una persona caliente, lógicamente Dios nos va a hablar más seguido. Si nosotros somos una persona fría, igualmente Dios nos va a hablar, pero nosotros no vamos a entender, nosotros no vamos a escuchar, porque vamos a ser personas frías, porque no le vamos a dar importancia a la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios: a quien amáis sin haberle visto, que es nuestro Señor Jesucristo. También amamos a Dios, que tampoco lo hemos visto, pero que también lo hemos sentido. Y aquí que viene el tema: la existencia del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres existen y no lo hemos visto, pero lo hemos sentido. Y aquella persona que no lo ha sentido es porque no se ha acercado verdaderamente a Dios. Aquella persona que se acerca a Dios verdaderamente, se arrepiente de sus pecados y permanece en Dios, lo va a sentir, lo va a escuchar y va a poder ver las manifestaciones en su vida. Entonces, acá está la existencia de ellos tres. Ellos tres existen y muchas personas no lo quieren creer porque se han encerrado en sus pensamientos. Pero ellos tres existen. Dice más adelante en el versículo: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dos veces dice que en este mismo versículo, dos veces dice que nosotros no lo hemos visto. Pero aún así, sin haberlo visto, habemos personas que los amamos a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, sin haberlo visto. Y la prueba de ello es lo que nosotros hacemos por ellos. La prueba de eso es que nosotros dejamos el sillón, dejamos la tele por hacer la voluntad de Dios. La prueba de ello es que nosotros dejamos cualquier cosa por hacer la voluntad de Dios. Esa es la prueba de que nosotros verdaderamente lo amamos. Si nosotros no somos capaces de dejar cualquier cosa por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pues entonces es necesario que nosotros le amemos de corazón, porque solamente así nosotros vamos a saber si le amamos o no le amamos, si nosotros seguimos su voluntad. Entonces dice acá que dos veces dice que no lo hemos visto, pero aún así lo amamos. Dice que nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¿Qué significa la palabra inefable? Inefable quiere decir que es una alegría que no se puede describir, una alegría que sentimos que no la podemos explicar, una alegría diferente a todas las alegrías que no la podemos decir a los hombres, que no hay palabras, no existen las palabras para decir la alegría que se siente. Y esa alegría, lógicamente, solamente viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ahí en el mundo van a haber personas que van a decir que están alegres con una botella de guaro. Hay personas en el mundo que van a decir que están alegres con poniendo música fuerte. Hay personas en el mundo que van a decir que están alegres en el pecado. Hay personas en el mundo que van a decir que están alegres por cualquier cosa, por un trabajo, por un carro, por cualquier cosa. Hay personas que van a estar alegres por cualquier cosa, pero esa alegría que ellos van a tener va a ser pasajera. Y esa alegría que ellos tienen no se compara a la alegría que nosotros sentimos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso acá lo está diciendo por nuestro Señor Jesucristo. Esa alegría es inefable, no la podemos explicar. Esa alegría es eterna, nosotros no la podemos decir a otras personas, simplemente la podemos sentir y sabemos que es algo diferente. Aquellas personas que son cristianas pueden saber que la alegría que Dios ofrece no es similar a la alegría que el mundo ofrece. Aquellas personas que han cambiado de vida, que han conocido al mundo y se han arrepentido, esas personas pueden dar fe de que la alegría del mundo es totalmente distinta. La alegría del mundo es pasajera, pero la alegría de Dios permanece en nuestros corazones, porque dice acá que es inefable, o sea, no la podemos describir. Vamos a leer en el versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí nos está diciendo, nosotros amamos a Dios, nosotros amamos a Jesús, nosotros amamos al Espíritu Santo. A consecuencia de ese amor, nosotros lógicamente vamos a tener fe. Si nosotros tenemos fe en ello, el final de nuestra fe va a ser la salvación eterna. ¿Por qué dice el final de la fe? Porque el final de la fe lo podemos decir que es la muerte. Nuestro cuerpo va a quedar acá en la tierra, pero la fe que nosotros tenemos va a llegar hasta que nosotros tengamos esa muerte. Luego nosotros pasamos a ser, el alma pasa al cielo. Entonces, muchas personas dicen, cuando les preguntan, y si tú murieras, ¿a dónde iría tu alma? Y muchas personas dicen, bueno, a la tumba, el cuerpo va a la tumba, pero el alma
dice la palabra de Dios que hay dos caminos, o va al cielo o va al infierno, que es donde la mayoría de las personas no quieren ir. Entonces, acá nos está diciendo en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de nuestra fe, al final de los tiempos, nos va a dar esa salvación que Jesús nos prometió cuando vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, nosotros tenemos nuestra alma, y esa fe que nosotros tengamos en Jesús, esa fe nos va a dar la salvación. Entonces, cuando nosotros tenemos la salvación de nuestra alma, podemos ver que así como Jesús venció la muerte, así nosotros también vamos a vencer la muerte. Así como Jesús resucitó, así también nosotros vamos a resucitar con nuestras almas para vida eterna. Entonces, acá podemos ver por medio de estos dos textos la existencia del Dios que nosotros conocemos como nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo como Hijo, y del Espíritu Santo, que es el Consolador que mora en nuestros corazones. Entonces, como les dije desde un principio, hay personas que no quieren creer, y si usted, mi amigo que está escuchando, es de las personas que no cree porque no lo ha sentido, porque no se ha manifestado en su vida, porque tal vez se acercó a la iglesia en un momento, porque tal vez se acercó a una denominación, porque tal vez intentó acercarse a Dios, pero no lo hizo bien, no lo hizo de corazón, entregándose en cuerpo y alma, entonces no ha sentido la experiencia de la cual la palabra de Dios habla. No ha sentido ese gozo inefable, esa alegría inefable de la cual la palabra habla. Esa alegría gloriosa de la cual la Biblia nos está hablando en este momento. Si usted que está escuchando no ha conocido lo que estamos hablando en este momento, pues le invito a que conozca. Les aseguro que si ustedes se acercan a Dios, no se van a arrepentir. Les aseguro que si ustedes se acercan a Dios, posiblemente van a sentir bajones de ánimo, pero les aseguro que ya no van a dar vuelta atrás. Les aseguro que ustedes van a seguir para adelante, ya no van a ir ni para un lado, ni para atrás, ni para el otro lado. Y les aseguro que ustedes por su mismo gusto, ustedes van a dejar las cosas malas de las cuales muchas veces no se pueden salir, como son los vicios. O sea, si nosotros nos acercamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, y los amamos, nosotros vamos a tener esta promesa de la palabra de Dios, que es una alegría inefable, un gozo inefable y glorioso, y al final de nuestra fe vamos a tener la salvación eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les invito a cada uno de ustedes que están escuchando, a mis hermanos que ya están en el cristianismo, pueden dar fe de lo que estoy diciendo, y los que no, pues entonces les invito a que se acerquen, que lo comprueben. Lo que está acá en la palabra de Dios no es mentira, sino que es pura verdad. Entonces acérquense y comprueben, y van a ver cómo Dios transforma las vidas, cómo Dios cambia sus corazones, y van a ver la diferencia entre estar en el mundo y estar en Dios. Entonces, mis hermanos, acá les queda el mensaje. No seamos como esa persona que no quiso escuchar por su mismo afán, sino que estemos siempre atentos a la voz de Dios, estemos siempre atentos a lo que Dios nos quiere hablar, a hacer su voluntad, a la voz de nuestro Señor Jesucristo, a la voluntad de Él, y al Espíritu Santo que nos dice qué hacer en nuestros corazones. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios que estemos atentos, que no nos durmamos, así como las vírgenes estuvieron velando y cuando llegó el esposo pues se las llevó, así también nosotros debemos de estar velando, no debemos de estar dormidas, no debemos de descuidarnos, no debemos de movernos, sino que estar atentos a la voz de Dios, porque Dios es fiel y Dios hace grandes cosas con la vida de los que le aman. Así que, a ustedes, mis queridos hermanos, que no han experimentado esto, no se han acercado a Dios, les pido que por favor hagan esta pequeña oración conmigo, que repitan después de mí ahí donde están, que no tengan miedo, que no tengan pena, y repitan esta oración después de mí. Dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los felicito a mis hermanos que han tenido el valor de hacer esta oración y van a ver cómo su vida va a cambiar. Lo esperamos en el próximo video. Que Dios me los bendiga a todos y que los mantenga sanos.